La muestra, la palabra indígena, sigue hasta diciembre. Quienes no la hayan visto tienen tiempo de visitarla. En el tercer piso, en la Sala Ortiz, todas nuestras actividades son con entrada libre y gratuita. Todas estas actividades organizadas por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios, con Emiliano Ruiz Díaz, Diego Antico, gracias a iniciativas de la Dirección de Coordinación Cultural, y le agradecemos a Guillermo David, quien se encuentra aquí presente, por impulsar también todas estas actividades, como la Feria del Libro Originario que se realizó este domingo en la Plaza del Lector. Otra de las actividades que se viene es el 20 de noviembre, la presentación de la película Soy Aimé, de la directora Aymara Rovere, con la actuación de Charo Bogarín y Juan Palomino, la vida de la primera cantante mapuche que mostró al mundo el canto de la nación. El 21 de noviembre va a ser el cierre del ciclo Músicas Originarias con Ruth Alonso, una charanguista quechua aymara, a las 19 horas en este auditorio. Y hoy, en el ciclo La Tierra Indígena, a quien agradecemos también a Tommy, que después va a estar con el micrófono en mano para las preguntas que quieran hacer al director y charlar un poco sobre esta película, Atahualpa Yupanqui, quien se consagró como piedra fundamental de la identidad latinoamericana, fuerza de viajes, travesías etnográficas a caballo, exilio político en los países soviéticos y su consagración en la Europa capitalista. Investigaciones en Japón y experiencia africana, archivos, música y registros personales de una transhumancia destinada a descifrar el diálogo entre las personas y su territorio. Atahualpa Yupanqui, un transhumante, y contamos con la presencia de Federico Randazzo Abad, su director, con quien luego de la proyección vamos a estar dialogando. Bienvenidos y que disfruten de la peli. A los 14 años de edad, yo empecé a firmar poemas con el nombre Atahualpa Yupanqui y lo usé como un destino de mi vida actualmente. Viene de muy lejas tierras para decir una historia. Yo creo que este fue un lugar muy sanador para mis padres y también para mí. Yo he caminado a caballo mucho tiempo. Fue la gran universidad. J'ai l'honneur de vous présenter musicologue, ethnographe, Monsieur Atahualpa Yupanqui. Y aquí la casa de Atahualpa. Si eso es un pecado, soy un viejo pecador. Señor Yupanqui, ¿cuánto tiempo tiene de haber llegado a Japón? Hoy exactamente se cumplen 2 meses de mi arribo a esta tierra. En un poema había una palabra que me interesaba mucho, trashumante. ¿Qué es trashumante? ¿Qué es un trashumante? ¿Qué quiere decir trashumante? Bueno, y ahora sí, antes agradecer a los trabajadores de la Biblioteca Nacional, cabina, sonido e iluminación, por esta proyección, y invitamos al director Federico Randazzo Abad a acercarse al escenario y el micrófono ahí que va a dar vueltas para escuchar sus preguntas, y también vamos a tener aquí su testimonio, su trabajo realizado y, bueno, antes que nada el agradecimiento. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por venir, por estar acá, por acompañar a la gente de la biblioteca, al equipo, a los trabajadores y trabajadoras, por la invitación. Y bueno, nada, esto es lo que teníamos nosotros para decirles. Así que ahora, preguntas, inquietudes, lo que quieran, conversamos. Bueno, una investigación enorme. Cuando surge, me pregunta aquí ella, es a partir de un comentario del hijo de Atahualpa y Nenet, de Coya Chavero, que nos
dijo que tenía unos materiales que nunca había digitalizado, que tenía unos tapes, unos videos allí desperdigados, medio perdidos, y no aguantamos la tentación, digamos, para quien investiga que le digan una cosa así es un montón. Entonces empezamos a digitalizar, primero unas cintas de video, formatos raros que nunca habían sido vistos, con la ilusión de que haya allí alguna perrita, algún tesoro que no apareció. Entonces seguimos digitalizando después las cintas de audio y así con las cartas y con las postales. Y fuimos cayendo en la trampa de creer que podíamos armar un mapa como el archivo de Atahualpa, cosa que fue imposible, porque donde buscábamos encontrábamos material en Argentina, en otros países. Y así pasamos 4 o 5 años investigando hasta que había que hacer una película con lo que había aparecido, que no aparecía el tesoro, la joya, pero sí muchos registros de estos que vieron. Y ahí empezamos la segunda tarea, que fue intentar encontrar un guión, un recorte, un abordaje posible a un personaje tan complejo, tan vasto, tan profundo. Bueno, y fueron otros tantos años de trabajo hasta que encontramos eso, el recorte y luego la edición, pero todo con un tiempo muy yupanquiano, muy tratando de ser respiel también a ese tiempo, a esa vida, a esa complejidad, a las tensiones, a las trampas que propone el personaje, que son realmente muchas, y que tratamos de evidenciarlas, de no esconderlas, sino de eso, de compartirlas. Fue un proceso bastante errático, pero bueno, aquí en este momento también muy particular para presentarla, y también quiso la vida que sea de esta manera. Quizás el peor momento del cine desde que tal industria existe en la Argentina al día de hoy. Así que en este momento nos parece muy valioso y simbólico tener un insumo, una película de estas características, con un personaje así que no hace más que inspirarnos a reinventarnos, a volver a pensarnos, a volver a reflexionar y a involucrarnos con esto de la cultura y de la historia y de lo que somos, la identidad, un problema todavía irresuelto, les diría. No, por favor. Bueno, Fede, voy a hablar yo. Aclaro que lo conozco a Federico hace exactamente 30 años. Exactamente. 20 años, se cumple 30 años con Federico de Bahía Blanca, ambos somos bahienses, hicimos algunas travesuras en la Mira, yo tenía el pelo largo en aquella época, el rocho, imagínense el tiempo que hace. y yo era muy flaquito. Sí. Joven. Hicimos radio muchos años en la FM de la Calle y un montón de... Pintamos en un fin de semana de enero un espacio de 400 metros cuadrados, todo solo, me acuerdo. Hicimos muchas cosas, la verdad, y el dato que tal vez ustedes no sepan es que su papá, Daniel Randazzo, fue productor de Atahualpa. Yo lo vi, la única vez que lo vi a Atahualpa Yupanqui en Bahía Blanca, en el Teatro Municipal lo llevó tu viejo que lo llevaba en auto, recorrían toda la Patagonia, era muy impresionante. Me acuerdo cuando tocó en Bahía, esa vez, sería en el 87, 88, tocó 3 horas y media. Y se bajó 2 tubos de vino y tocó 3 acordes sobre 4 millones de palabras y poesía, ese silencio que hizo, fue muy impresionante. Pero bueno, todo esto para hacer la introducción, digo, Federico es una de las personas más talentosas que conozco, persistente en la investigación, y bueno, tiene una película en ciernes, no la voy a spoilear. No, por favor. Pero Hablemos de esta hoy. viene otra película tan potente como esta que es una de las grandes películas que vi en muchos años, y Atahualpa es el alma de la Argentina, ¿no? Así que gracias, Fede. No, por favor, a vos, Guille, por estas palabras. Muchas gracias. Y yo quería preguntar si alguna vez tuvo una charla o así como hablando cara a cara con el señor Atahualpa Yupanqui. En la misma época que Guillermo David ahí traía, Atahualpa visitó Coronel Dorrego, pueblo cercano a Bahía Blanca, donde tenía el vínculo también con algún tío abuelo mío y que era muy querido por Atahualpa ese pueblo. Y ahí estuvo un par de días y estaba en la casa de mis abuelos él. Y yo tenía la edad de mi hijo más o menos, que es el atorrante que acaba de preguntar esto. Y en algún momento pegó un grito cerca de Atahualpa, me distraje, no le seguí la apunte a su conversación y me sentó a UPA y me retó con algo que no sé qué me dijo, pero mi memoria lo que recuerda es que dijo algo así como cuando yo estoy hablando los niños escuchan, o los presentes escuchan y hacen silencio. Y si bien yo creo que mucho de esto es fruto de mi imaginación,
me gusta pensarlo como que con la película me gané el mérito de aquel reto, ¿no? En aquel reto que para mí era muy injusto porque nadie me defendía, mis abuelos, mis padres, nadie salió a defenderme. Yo pensé que jugaba de local en casa de mis abuelos, pero bueno, sí, le respondo allí al niño que pregunta que esas fueron las circunstancias en que conocí a Atahualpa. La suerte no es lo mío y después de 6, 7 años de trabajo, cuando estábamos con un pie arriba del avión para ir a París y a Japón, se desató una pandemia. Y por esta cuestión también del Inca y las dificultades para cobrar las cuotas y la inflación y demás, teníamos como el problema de que había que gastar el dinero rápido porque si no después no iba a alcanzar y demás. Así que tomamos la decisión de no viajar, y grabar con equipos locales en cada uno de los lugares. Y la verdad que estuvo bien porque Shiro Hamada, el japonés que vieron aquí, íntimo amigo de Atahualpa, falleció poquitos meses después de que se pueda hacer esa entrevista, no sobrevivió a la pandemia. Y Jacqueline Rossi también tuvo varios achaques, de hecho esta semana está internada, estuvimos en contacto también con ella estos días. Con lo cual no pudimos viajar, fue toda una dirección vía remota, como se decía, como se dice ahora, como se hacía en la pandemia, y no viajamos, si bien tuvimos en toda la investigación, naturalmente, la producción y demás, sí son imágenes que se grabaron ahora, que se grabaron para la película, se grabó en Córdoba, al Tucumán, en La Plata, a Sergio Pujol, y después allí en París y en Japón, que son algunos de los lugares. Se podría haber grabado en muchísimos lugares por los que estuvo Atahualpa, pero nos parecía que de ahí de alguna manera se sintetizaba todos los grandes viajes o los grandes desplazamientos de Atahualpa, que fueron muchísimos por muchos lugares. De nada. Fede, también publicaron las obras completas fue en el proceso, mismo proceso. Todo el tiempo se está volviendo a la obra de Atahualpa. De hecho, cuando empezamos la película, Goya se acercó con esto de los patitales dispersos y al día de hoy, por suerte, por ejemplo, la colección de fotografías está toda digitalizada, escaneada. Yo estuve este fin de semana en Cerro Colorado presentando la película y la biblioteca de Atahualpa, un lugar al que vos, Guillermo, te morís si entrás en el sentido de ese tesoro que estaba todo abandonado y hace 8 o 9 años cuando fuimos estaban todos los libros desclasificados, y era un pecado realmente. Al día de hoy se hizo un trabajo y se está haciendo un trabajo, está todo catalogado, se llama La Capataza, está todo en internet, por ejemplo, el catálogo, se lo puede consultar las dedicatorias de los libros, las ediciones, y es fascinante, digamos, todo ese archivo. Y todo el tiempo se está como volviendo, o sea, porque es una obra y un personaje también tan complejo que uno va, por ejemplo, al Archivo General de la Nación, que es el archivo institucional del país, está bien, digo, no es el archivo cultural, es el archivo del Estado argentino y sobre todo de las instituciones, y no hay prácticamente nada de Atahualpa, hay 2 o 3 fotos nada más, no hay videos, por ejemplo, y no hay ningún otro tipo de material de la AGN, por lo menos al acceso del público que podamos haber consultado. Y claro, no es raro, si estuvo toda su vida y atravesó el siglo XX con muchas tensiones en relación al Estado, entonces que el Estado le haya dado en ese sentido la espalda, no es raro. Pero como esto es complejo porque es tensionante, es incómodo, es un personaje difícil, pero está. Cuando buscas material termina apareciendo algo, por ahí pasó en algún momento u otro. Y bueno, en el archivo de la Gaceta, por ejemplo, de Tucumán, ahí había tremendos tesoros, que está también en la película. Pero sí, se fueron editando y se siguen editando todo el tiempo materiales. Hace menos de 2 o 3 meses se editó un disco en Michigan, por ejemplo, que se parece mucho a una clase de música argentina o de cultura argentina. Tienen esa cosa de los conciertos de Atahualpa, que eran un poco un concierto, pero había algo de clase abierta, había algo de ceremonia, de ritual, esa confusión entre un sabio y un brujo, ¿no? Que tenía al hablar y al comunicar. Y eso se escucha, por ejemplo, también en este concierto de ahora, donde uno no solo puede escuchar una canción, sino entender de dónde viene, a qué refiere, la sonoridad, cómo se compuso y demás. De manera que eso, no cabe en duda de que todavía esta es una de las películas posibles de tanto Mandekai que dejó Atahualpa y que seguiremos volviendo una y otra vez a él porque
Me gusta pensarlo como esto que decía antes, como una certeza, en un momento, y no solo en un momento, en todo momento es muy difícil definir qué es la cultura argentina, ¿no? ¿Quiénes somos los argentinos? Siempre ellos tan venidos de los barcos y olvidando tradiciones tan profundas, tan interesantes de acá, y en ese sentido, siento que Atahualpa es una certeza, y todavía allí hay mucha información que no hemos logrado codificar, aprender, eso, el que está también muy reñida con el tiempo actual, con la prisa, con el apuro. Entonces a mí me gusta decir que más que muchas veces se lo piensa como una pieza de museo Atahualpa, ¿no? Como eso, una postal de una Argentina rural del pasado, y a mí, por el contrario, cuanto más escucho su obra, más siento que nos está esperando en el futuro, ¿no? Que quizás él está proponiendo, para estar de acuerdo o no, para debatirnos, para tensionar, pero nos está proponiendo síntesis de nuestra cultura, de nuestra identidad, que a veces parece que no las tenemos tan presentes. Hola, gracias por la película. Me gustó mucho, vengo de Córdoba. Nos encontramos de sorpresa y bueno, fue una sorpresa hermosa. Gracias. No sabíamos, nos metimos creo de casualidad porque veníamos a ver otra cosa. Y bueno, esos regalos de la vida. Lo que te quería preguntar es si vas a hacer otra película, ¿querés hacer? Pero de Atahualpa, Dos Pícoros, en que hay mucho material. No sobre Atahualpa, yo creo que hay otras miradas, tiene que haber Atahualpa, para nosotros un montón, 11 años de trabajo y todo un agobio, miedo, dificultades y demás, pero Cantados de Verde es el disco rígido con material a quien venga con ganas también de hacer más, porque hay muchísimo, y en este sentido Atahualpa se le puede entrar por la música, pero también por su literatura, por su trabajo de recopilador, por su trabajo como filósofo, este compromiso que decía con la reflexión de las cosmovisiones de los pueblos de esta parte del mundo, y así por muchísimos lugares posibles. Es mucho el material y es mucho lo que quedó afuera. Piense que quizás su obra testimonial cantada más importante es El payador perseguido, y acá no está ni siquiera mencionada. Lo mismo que Canto del Viento, su obra biográfica, su libro más importante. Lo mismo que su vínculo con Nenet, tan importante, tan apasionante, y que en este tiempo también adquirió bastante vigor en los últimos años, la figura de ella. Muchísimo material para seguir visitando, pero creo que lo más rico e interesante sería que sean otras las miradas que se hacen. Bueno, y contame a dónde, cómo lo podemos ver en Córdoba, porque tengo muchos amigos para... Estuvo toda esta semana y si todo sale bien, queda todos los domingos a las 18 horas en el Cine Arte Córdoba. No nos confirmaron, pero sí nos dijeron que va a tener continuidad, sí, porque le fue muy bien la semana pasada. Ahí en esa sala está en Cine Aine Córdoba, es un espacio INTA. No tenemos confirmado día y horario, pero va a estar ahí el programa. Lo conozco. Bueno, pues lo vamos a volver a ver allá entonces. Gracias, Federico. No, gracias a ustedes. Y aquí en Buenos Aires, de paso el chivo también. Atahualpa Yupanqui _documentales en nuestra cuenta, donde estamos subiendo ahí las funciones, porque como se imaginarán es muy difícil difundir esto, que no está en la agenda de nadie, básicamente. Atahualpa Yupanqui _documental. Y los próximos 4 domingos va a estar a las 18 horas en el San Martín, en el Centro Cultural San Martín. Ahí la vamos a estar proyectando. Así que ya saben que el boca a boca es quizás la herramienta más importante para esto. Y después hay muchas más funciones, por suerte. También estamos trabajando en una proyección muy federal, muy yupanquiana. Ya estuvimos en 9 provincias, en 20 y pico de ciudades, en el primer mes de la película, lo cual nos da mucha alegría. Se estrenó primero en El Hoyo, en Santa Cruz, antes que en la ciudad de Buenos Aires. Así que nos encanta y celebramos ese gesto también de las provincias, de las provincias, eso. ¿Alguien más? Tampoco aburridos. Agradecerles muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Una última. No sé si es una pregunta, pero me pareció muy interesante que, bueno, además de disfrutar la parte poética de Atahualpa, la filosófica, que el documental aborda mucho como también lo conflictivo, cosas de su personalidad que algunas por ahí no son tan conocidas, tipos de respuesta, ¿no? Filosas o desafiantes, o
como que me pareció muy interesante que trabajaba sobre tensiones, ¿no? Eso de cómo te vas al exterior y cómo él defendía eso de lo trashumante, como de llevar la cultura, ¿no? Con uno y que él irradió también lo argentino, aunque estuvo en el exilio. Me pareció muy interesante eso, que el documental aborda como situaciones de conflicto, ¿no? De tensiones o sí, sin dar una respuesta total. Muchas gracias. Sí, fue un trabajo enorme también en ese sentido, porque la tentación de ilustrar el bronce del mito siempre está ahí al alcance de la mano y es un personaje difícil en ese sentido. Pero nos parecía importante mostrar que le daba dimensión humana y que lo ayudaba al personaje. Porque aparte hay mucha mitología en relación a Atahualpa, de esto de las respuestas filosas, de sus parejas, de los viajes, de París. Y nos parecía que lo mejor de eso era exponerlo todo, contarlo, mostrarlo. También ahora, mirando la película, me parece que eso, que se humanizó el personaje, digamos, y en ese sentido, eso, lejos de, porque el temor era cómo no faltarle respeto, cómo no, que no quede como una cosa atrevida o no, subirse al personaje con una mirada snob, a generar conflicto, o esta también que está bastante de moda, como de querer el malditismo general, ¿no es cierto? En ese sentido nos parecía que lo mejor que podíamos hacer era esto, mostrarlo bastante fiel, o lo más fiel que teníamos en el material a como era, sin tener miedo. Y en ese sentido fue muy gratificante. El sábado el jueves pasado, la vimos por primera vez con el hijo, con el Chavero, el hijo de Atahualpa y Nenet, que también es bastante particular, trecoya y es bastante poco amigo de todo lo que se va haciendo de su padre. En general no le gusta casi nada, te diría. Y el otro día dijo algo que fue importante para mí, que dijo, ahí está mi padre. Le puede gustar o no lo que fuera, pero eso que ven ahí es mi padre, es un fiel reflejo. Todo lo que está ahí refleja quién era él, digamos. En ese sentido, lo que damos estábamos esperando esa respuesta, debo decirte, con cierto temor, y fue gratificante, sobre todo en este sentido, ¿no? Era mucho más fácil y más tentador ir a traer el bronce, pero bueno, elegimos este camino y celebro mucho tus palabras. Gracias por ellas. Bueno, agradecerle aquí a la gente del sitio hermoso, de la biblioteca esta maravillosa que tenemos, pudimos ir a estos lugares. Una alegría y un placer enorme de haber proyectado la película acá estos primeros días. Y bueno, esperemos recibir a este sitio, a estas actividades. Gracias por venir. Bueno, nos esperamos entonces el 20 de noviembre para la próxima película que es Soy el Me con la directora Aymala Rovera. Gracias por venir hoy. Pura ya.